Hoy vamos a ver base de datos, trabajar un poco con estas diapositivas, en donde tratamos que una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Existen dos tipos relacionales y no relacionales, también conocidas como NoSQL. Las relacionales se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Esta tecnología proporciona una manera eficiente y flexible de acceder a información estructurada. Las no relacionales, también conocidas como NoSQL, altamente optimizadas para operaciones, recuperar, agregar, son muy veloces y la funcionalidad pasa por almacenar registros en el formato de clave valor. Entonces, su flexibilidad termina generando una pérdida de tiempo comparado con los sistemas SQL clásicos, pero se ve compensada porque es fácil de escalar, es fácil su escalabilidad y el rendimiento cuando se trata de ciertos modelos de datos son bases de datos de respuesta rápida. Motores de base de datos, MySQL, en una parte pago, MariaDB totalmente de acceso gratuito, Oracle pago, SQL Server pago, PostgreSQL gratuito. MariaDB y MySQL son muy similares, Postgre puede tener alguna diferenciación, pero vamos a trabajar fundamentalmente con MariaDB, que es la parte gratuita o la vista gratuita de MySQL. SQL Server originalmente en realidad es de Microsoft y por ese motivo originalmente quiero decir fueron apuntados a lenguajes .NET como ASP.NET, accedidos desde o trabajados desde C Sharp, de Visual Basic.NET, pero gracias a las API se puede transferir información entre diferentes bases de datos a diferentes plataformas de programación. Operaciones básicas, Data Manipulation Language. Recordemos, es importante registrar que el lenguaje de manipulación de datos está constituido por estos cuatro comandos: insert, select, update y delete, con los cuales podemos trabajar en los CRUDs, agregándole la parte de create, que no viene de DML, sino de DDL, que vamos a ver a continuación. Pero creando, podemos efectuar lectura con select, podemos efectuar actualizaciones con update, podemos insertar registros con insert y podemos borrar con delete. Y la palabra CRUD proviene de estas cuatro operaciones y significa que podemos trabajar con todas estas alternativas dentro de un sistema. Entonces, lo que antiguamente se conocía como altas, bajas y modificaciones, en la actualidad se conoce como CRUD. Vamos a trabajar sobre la select. La select puede traer todos los campos simplificados con un asterisco o puede traer una lista de columnas o expresiones. Pueden ser columnas, me refiero con columnas a campos de las tablas. Columnas apunta más a lo que es una planilla de cálculo, por ejemplo. Entonces, entendamos que cada columna va a ser un campo en las tablas de las bases de datos. Y también puede en la select calcularse o generarse expresiones, por ejemplo, de contar, sumar, máximo, mínimo, expresiones. From, desde un nombre de tabla o desde una vista, que ya vamos a ver más adelante, donde podemos establecer condiciones con where, opcionalmente. Si no establecemos condiciones, obviamente va a traer la lista de campos o expresiones de toda la tabla. Acá se establecerán luego del where las condiciones y en el order by permitirá establecer una lista de campos
en orden ascendente o descendente para mostrar el resultado de la select. Insert into, estamos hablando de la estructura del comando, así que nunca debe faltarle el into. Los comandos se pueden escribir con mayúscula o minúscula, es indistinto. A continuación, el nombre de la tabla y luego los nombres de las columnas o campos donde voy a rellenar con información. Pueden quedar algunos campos vacíos siempre y cuando los constraints o las restricciones no establezcan el not null, en cuyo caso no van a poder quedar vacíos y vamos a tener que completarlos también, si no va a arrojar un error. Pero acá se indica los nombres de todos los campos que van a participar en el ingreso de información. Si voy a ingresar información en todos los campos de la tabla, no hace falta especificar cada uno de los mismos. Se pueden especificar igual, pero no haría falta. Y luego los valores, el valor que voy a asignar al primer campo, el dato que voy a asignar al segundo campo, etcétera, etcétera, etcétera. Update, nombre de la tabla que voy a actualizar. Set para indicar el nombre del campo o columna que voy a actualizar. De una tabla puedo modificar solamente un campo o varios. En este caso, un campo indicado con el igual, el nuevo valor que va a recibir. Muy importante, a pesar de que acá está entre paréntesis, la indicación del where, porque al no poner where, si establezco un cambio en un campo, va a afectar a todas las filas o registros de la tabla. Así que con la condición voy a poder establecer sobre qué, sobre cuál o sobre cuáles registros o filas voy a estar actuando. Siempre y cuando la condición sea verdadera. Si la condición es nula, no es verdadera, perdón, es falsa, entonces la actualización no se hará, pero no entregará ningún tipo de error. Delete para borrar registros de la tabla. From para indicar la tabla. Y esto es lo mismo, el where es muy indispensable porque si no establecemos el where va a borrar todos los registros de la tabla. Entonces el where establece la condición con la cual voy a buscar específicamente uno o varios registros que cumplan la condición y que van a ser borrados de la tabla. Hablamos hace un ratito de las DDL, Data Definition Language, lenguaje de definición de datos, constituido por estos tres comandos. Para crear tablas, create, para alterar la definición de una tabla con alter y para borrar la tabla con drop. Y prácticas que vamos a realizar sobre esta página que va a ser w3schools.com, SQL, etcétera, 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 que también están en la planilla que se indica a continuación. Antes de terminar, vamos a hablar del inner join. Inner join existe para unir tablas, porque a veces queremos en una select traer campos. Ven que acá aparece fields como campos en lugar de columnas, como apareció anteriormente. Se puede decir columnas, pero particularmente pienso más en fields o en campos que en columnas. Columnas me da siempre la sensación de la planilla de cálculo. Entonces, selecciono acá en la select, voy a establecer los campos con comas separados, los campos que quiero que traiga de las tablas, porque como voy a unir tablas, puedo traer campos de una tabla y de otra al mismo tiempo, indicando en la lista de fields los campos que correspondan a una tabla o a la otra. Entonces vamos a tener dos tablas, from table A, inner join table B. Acá estamos indicándole que van a traer información de ambas.
Y acá voy a indicar los campos que pueden ser de una, de otra o de ambas. Pero el inner join nos obliga a utilizar el on, porque el on le va a permitir especificar cuáles son las claves de una tabla y de la otra que tienen que ser iguales. Entonces, para que pueda encontrar en la tabla B la misma clave que proviene de la tabla A, porque si yo quiero traer datos de un determinado empleado, tiene que ser el mismo código de empleado que tenga la tabla A que tenga la tabla B. Entonces acá hay que indicarle que siempre que traiga los datos de las dos tablas que sean del mismo código. Y esos códigos hay que especificarlos en el OM. Ya vamos a ver la práctica de esto. Create Table. Acá estamos viendo un ejemplo de crear una tabla vendedor con el campo vendedor ID, el field vendedor ID entero de 11 bytes. Normalmente si no establecemos en la cantidad de bytes, digamos, si la creación la estamos haciendo a mano, obviamente hay que establecerlo, pero si estamos trabajando con PHP MyAdmin, que lo vamos a ver dentro de una clase o un par de clases, entonces ya automáticamente si no indicamos nada nos va a asumir que el entero, el integer, va a ser de 11 bytes. Not null, acá estamos hablando de un constraint, de una restricción, y diciéndole que el vendedor ID nunca puede ser nulo, no se lo puede dejar vacío. Nombre, varchar, que va a ser de un tipo de carácter variable, pero de hasta 255 caracteres, not null, también tiene un constraint. Presentación, que va a ser de tipo texto, not null. Nacimiento de tipo date, tipo fecha, not null. Sueldo de tipo float, para la coma decimal, not null. Y estado de tipo tiny int, que significa entero pequeño, de un solo byte, not null. Probablemente para colocar el estado 0 o 1 como activo o inactivo o lo que fuera. Vamos a hablar un poco de la primary key, cómo establecemos una primary key, siempre y cuando lo estemos haciendo directamente en la escritura del código nosotros. Va a ser con alter table, vendedor, va a modificar la tabla vendedor y le va a agregar una primary key en el campo vendedor ID. Quiere decir que el campo vendedor ID, si no, no era clave primaria, ahora va a pasar a ser clave primaria. Ojo con esto, porque si tuviera cargados datos y vendedor ID lamentablemente tuviera datos repetidos, en primary key va a ser un problema, porque la primary key no debería tener valores repetidos. De hecho, acá también se le está agregando en otra instrucción alter table de la tabla vendedor que modifique el vendedor ID, que le establezca un integer como tamaño del campo que sea un integer de 11 bytes, que también en constraints tenga not null y, ojo que hay un espacio en blanco, y que sea auto increment. Es decir, que a partir del momento en que le establecemos esta característica, pase a ser auto increment. Es decir, que se incremente de a uno en uno por cada registro que doy de alta. Create table, vendedor 2, acá se está creando otra tabla con un vendedor ID, otro ejemplo, integer de 11, not null. Y automáticamente en la misma creación de la tabla se le está indicando que el vendedor ID sea primary key. Alias para renombrar el nombre de un campo al momento de realizar una select. Group by para agrupar registros. Para agrupar registros, sobre todo, por ejemplo, cuando quiero contar, lanzar totales por ejemplo, de ventas de un vendedor. Entonces ahí voy a estar agrupando por vendedores
para tener el listado de ventas por cada uno de los vendedores. Entonces para eso se va a utilizar el group by. El alias está repetido, así que vamos a quitarlo. Bueno, después lo vamos a quitar. Aparece 2 veces. El like, que sirve para establecer valores no necesariamente iguales, sino que alguna parte del texto o de los caracteres que estoy buscando estén dentro de los registros que recorremos, pero este like va a servir para indicar que el texto ese sea parte del inicio de la búsqueda, sea parte del final del texto en la búsqueda o sea parte indistintamente del principio del texto del medio o de atrás. Por ejemplo, si quisiéramos buscar artículos que comiencen con la frase TV o con la palabra TV, podría utilizar en el like TV y el símbolo de porcentual. Con eso le estaríamos indicando que comience con la palabra TV y que siga con cualquier cosa o con nada. Si ponemos el porcentual adelante, el símbolo de porcentual adelante de TV, va a buscar productos que terminen con la palabra TV. Y si ponemos porcentual adelante y atrás, va a significar que TV esté en cualquier lado, o adelante, o en el medio, o atrás. Vamos a ver ejercicios de like luego también como para entrar, porque no solamente se usa el porcentual, también se usan los signos de interrogación y otras características para especificar aún más, por ejemplo, a partir de cuál carácter yo quiero que aparezca lo que estoy buscando. Between significa entre, entonces se va a utilizar para, por ejemplo, buscar por fechas, entre fechas. Y operadores lógicos AND y OR que se pueden utilizar también en la SELECT para unir condiciones tanto por AND como por OR. Acá estamos hablando del diagrama de entidad-relación. Existen varios diagramas asociados con las bases de datos, pero el diagrama de entidad-relación, uno de los más importantes, también conocido como modelo entidad-relación, y se refiere a entidad por cada tabla. Las tablas se les conoce con el nombre de entidad. Entonces acá tenemos 3 entidades o 3 tablas. Y el modelo se llama entidad-relación o diagrama de entidad-relación porque no solamente muestra la tabla, sino las relaciones que tenemos entre ambas tablas. Entre las 3 tablas que estamos viendo acá. Ambas relaciones, quise decir, pero son 3 tablas en realidad, o 3 entidades. En estas, para especificar un poco, tenemos una entidad facturas, otra entidad clientes y otra entidad productos. Como pueden ver, la factura hace referencia a cada factura a un producto en particular porque, bueno, en este caso no está indicando primary key, así que es probable que por ser primary key no pueda repetirse, entonces seguramente va a tener números de factura distintos cada registro que se grabe en esta entidad y cada factura acá figura con un producto solo, así que no puede tener varios productos. El ID de cliente, pero estamos hablando del ID de producto, no del producto, no el nombre del producto específicamente. Y acá estamos hablando del ID de cliente también, no el cliente específicamente, sino el ID. Y luego estamos hablando acá de una cantidad y un precio. Quiere decir que el precio lo estamos poniendo al mismo tiempo que generamos esta factura. Normalmente el precio es probable que venga ya con los productos. Es decir, en lugar de en esta tabla, en esta tabla. Sí la cantidad en la factura porque es donde voy a especificar qué cantidad quiero comprar o me están comprando. Sí también el cliente en la factura porque es el cliente que me está comprando. Pero el resto, digamos, el ID de cliente sirve para relacionar esta tabla con esta y el ID de producto para relacionar esta tabla con esta. Es decir, que el ID de producto tiene que repetirse en esta tabla y en esta. Es decir, acá va a aparecer muchas veces
un producto definido en la tabla de productos. En la tabla de productos, el producto va a existir una vez sola. Pues a mí no me interesa que un producto tenga diferentes números en la tabla de productos. Debería tener un número solo para que sea una referencia unívoca. Y va a tener un nombre de producto, probablemente también asociado al precio, pero acá no está el precio, como le dije antes. Pero entonces, un producto que está acá puede aparecer muchas veces en esta tabla porque va a poder facturarse muchas veces. Por eso acá la relación se dice que es de uno a muchos. Y el cliente lo mismo. El cliente acá puede aparecer muchas veces porque compró muchas veces o compró diferentes ítems y acá en este caso estamos hablando de una factura, un ítem por factura. Entonces va a aparecer muchísimas veces en la tabla de facturas y acá en la tabla de clientes una vez sola. No puedo repetir al cliente, sino que tiene que estar una vez sola con su nombre. ¿Podría tener muchos más datos? Sí, podría tener muchos más datos en esta tabla. Pero entonces otra vez estamos hablando de una relación de uno a muchos. Porque acá el cliente va a existir una vez sola porque es la tabla maestra de clientes o tabla maestro de clientes. Y acá como el cliente va a comprar varios productos, entonces va a aparecer muchas veces. Existe lo que vimos hasta ahora como clave primaria y existe la clave foránea. Vamos a volver hacia atrás. Acá la ID del cliente es una clave primaria, por eso tiene la llavecita. Y quiere decir que es la clave que, como dije anteriormente, hace referencia unívoca a un cliente. Acá el ID de factura también tiene la llavecita, es una clave primaria y hace referencia a una factura unívocamente. Y lo mismo acá, el producto que hace referencia a un producto solo. Entonces, cada producto va a tener un número diferente. Así que para esta tabla, el ID de producto, perdón, para esta tabla el ID de producto es la clave principal. Para esta tabla el ID de factura es la clave principal y para esta tabla el ID de cliente es la clave principal. Pero para esta tabla, el ID de cliente es una clave foránea. La clave principal es el ID de factura, pero esta es una clave foránea porque es la clave que me va a permitir relacionar la factura con la tabla de clientes. Así que para esta tabla, si decimos la tabla de clientes tiene claves foráneas, no. La tabla de productos tiene claves foráneas, no. La tabla de facturas tiene clave foráneas, sí. ¿Cuáles? ID de cliente y ID de producto. Porque provienen de otras tablas. Tiene que existir acá específicamente el código de producto y el código de cliente, más vale. Tiene que existir y se los conoce con el nombre de clave foránea. Son un dato más, pero tienen esa indicación. No se lo especifica de ninguna manera, pero tiene esa indicación. Cuando establecemos la relación entre clientes y facturas, vamos a decirle que relacionamos el ID de cliente de la tabla clientes con el ID de cliente de la tabla factura. No con la factura, con el ID de cliente. Tiene que ser manzanas y manzanas, no puede ser manzanas y peras. Bueno, y acá lo mismo. Cuando tenemos acá, indicamos la relación, va a ser del ID de producto, de productos, al ID de producto de factura. No puede ser del ID de productos al ID de factura. No, porque me tiene que servir en la factura para contactarme con el producto en particular. Entonces tiene que estar la referencia acá. Y vamos a ver un caso de maestro detalle, un caso más específico de factura, más realista y que indica que la factura tiene dos partes, la factura maestro y la factura detalle, que están en tablas separadas. Y acá vamos a tener un número de factura, que va a tener lo que sería la cabecera de la factura, la fecha, el cliente al que le estoy facturando, el ID del cliente al que le estoy facturando y, por ejemplo, la forma de pago. ¿Tiene que llevar el total de lo que se facturó porque es el maestro de la factura? No, porque el total lo voy a poder obtener
con todos los registros que haya acá de esa factura. Quiere decir que esto va a ser lo que sería la cabecera de la factura y esto va a ser lo que sería el detalle de la factura. Cada, eh, cada uno de estos elementos van a hacer referencia a un producto. Obviamente la factura de detalle va a tener su propio ID, va a tener el producto al que está haciendo referencia la compra, va a tener la cantidad facturada y va a tener la referencia a la cabecera. Pero acá va a haber un solo registro para esta cabecera. No, puede haber muchos, porque cada registro de acá es un producto. Si en la factura facturé 10 productos, acá va a haber 10 registros con esta información, 10 registros que apunten a la misma factura maestro. Obviamente van a tratarse de productos diferentes. Entonces van a tener un ID de factura diferente, va a ser un producto diferente, va a ser una cantidad diferente, pero van a apuntar a la misma ID factura maestro para que puedan relacionarse con el número de la factura específico, único para cada factura. Sería la foreign key de factura maestro detalle, sería la foreign key, y esta obviamente es la primary key de factura detalle. Esta es la primary key de factura maestro. Pero la relación va a estar hecha por el ID de factura maestro, no por el ID de factura detalle. Este es único y no está relacionado con nada. El que permite saber este producto a qué factura corresponde es el ID de factura maestro. Acá está muy bien porque el ID de factura maestro me dice que este ID es el ID de factura maestro. En cambio acá me dice que este ID de factura maestro es de la tabla de detalle. Es de la tabla de detalle. Y me viene muy bien para cuando tengo que hacer selects, lecturas, porque así voy a decir que sea igual este ID factura maestro, que sea igual al ID factura maestro detalle. Si tuviera acá el mismo nombre que acá, tendría que indicarle el nombre de la tabla de cada uno. En el caso anterior, tenemos un ID de cliente y acá también un ID de cliente. No dice ID cliente clientes y no dice ID cliente facturas. Entonces, al momento de decir que traiga datos de acá y que traiga datos de acá, voy a tener que decirle, hacer una select donde sean iguales el ID de cliente de facturas con el ID de cliente de clientes. En cambio, en el que vimos recién, no, porque le voy a decir que el ID de factura maestro sea igual al ID de factura maestro detalle. Ya en su nombre de campo está aclarándose que el segundo es el de la tabla de factura detalle. Y bueno, y acá lo mismo que en el caso anterior, tenemos una referencia de un producto que acá va a estar por única vez y acá se va a repetir muchas veces. Acá está bien, el producto precio está aquí. Para cada producto tenemos su propio precio. Y clientes, el mismo caso que anterior, el código y el detalle, el nombre del cliente, que acá va a aparecer una vez sola y acá va a aparecer muchas veces de acuerdo a la facturación que le haga a ese cliente. Y terminó esto que era de lo que teníamos para la clase respecto a documentación. Después les comenté que íbamos a trabajar un poquitito, charlar un poquitito sobre MySQL, MariaDB y Postgre. Y acá tenemos simplemente descripciones a Wikipedia, en donde trata el caso de MySQL, da todas las aclaraciones, y dice que tiene una licencia pública general, pero no está redactado, y tiene una licencia comercial. Es un software propietario, privativo o no libre. Así que tiene dos versiones MySQL, por lo tanto vamos a ver que MariaDB se comporta exactamente igual como MySQL y es eh, desarrollado por la comunidad. Es un sistema de administración de base de datos relacional, lo mismo que el anterior, y es free and open source software.
Es decir, es un software abierto, de fuente abierta y libre. Y debajo, bajo la licencia pública general. Es decir, que todo el mundo lo puede usar. Es gratuito. No tiene parte comercial. Y luego tenemos PostgreSQL, conocido y también de alta velocidad, em, que es el sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos de código abierto. De código abierto también podemos usar Postgre. Y por último, tenemos una planilla de ejercicios SQL. Antes de entrar en la planilla de ejercicios, vamos a entrar al acceso a la interfaz de PostgreSQL. Y esta interfaz de PostgreSQL trae todo un ejercicio acá de crear una tabla scientist, ID, integer, first name, varchar, etcétera, etcétera, la cantidad de bytes que tiene cada uno de los campos. Y luego el punto y coma denota el final de la creación de la tabla. Y luego estos insert que podrían estar acá contra la izquierda, ¿no? Pero es como que lo hicieron a propósito para entender que primero se crea la tabla y luego se insertan los registros y luego se muestra el contenido. Entonces todo esto también va a estar dentro de los ejercicios que recién pasé por alto. Y esto lo podemos ejecutar, es decir, toda la parte de código de MySQL en Postgre lo podríamos probar también acá. Con Run, el botón Run, va a aparecer abajo el resultado. Lo que se hizo fue crear la tabla. Lo que se hizo fue insertar en esa tabla un ID, un first name y un last name con values 1, Albert Einstein, 2, Isaac Newton, 3, Marie Curie, y luego hacer una select de toda la tabla, y acá se está viendo el resultado y me indica que se listaron 3 filas, 3 rows, 3 registros. Entonces, volvemos a la planilla de ejercicios y con esto es con lo que vamos a ir terminando este video. Pero antes les voy a aclarar que abrimos el siguiente link y desarrollamos las prácticas que inician en la fila 7. Este es el link a la página de WTS Schools. Y una vez que entramos en esto, vamos a ver ya directamente una select, asterisco from customers. Acá tenemos varias entidades o varias tablas y vamos a trabajar sobre ellas o con ellas. Y acá me pide que sea ordenado por el nombre del cliente, la tabla customers o clientes, ordenado por el nombre del cliente en modo ascendente. Y acá podemos ejecutar por nosotros mismos. Entonces le hacemos un clic y acá va a aparecer que va a traer todos los registros, porque no hay ninguna condición, no hay un where. Entonces va a traer todos los registros de la tabla customers ordenados por nombre del cliente en modo ascendente. Y acá estamos viendo el nombre del cliente, Alfred Footer Quiste, Ana Trujillo, Ana Antonio Moreno, Around the Horn, etcétera, etcétera, A, B, y acá está el ordenamiento. ¿Qué tenemos acá? Diferentes tablas. ¿Y dónde están estas tablas en memoria? Bueno, están en Application. Fui con F12 a esta consola o herramienta de desarrollador. Y acá en Web SQL vamos a encontrar Web School Demo Database. Y acá en un WTS School Demo Database vamos a encontrar las mismas entidades que veíamos acá. Hacemos un clic en Categories y acá en Categories están los 8 registros o rows que nos aparecen acá. Si le hacemos clic en Customers, acá nos van a aparecer los 91, lo sé por esto, 91 registros de Customers. Puedo venir acá a WTS Schools Demo Database y empezar a escribir lo mismo que vamos a escribir acá dentro de esta área de escritura que tenemos en la tabla. Pero va a ser más fácil acá y va a ser más bonito verlo en esta pantalla.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si a lo largo, fíjense que acá aparece una tabla personas, que en realidad esta tabla personas es porque estuve probando los códigos que vamos a ver en la planilla. No existe originalmente dentro de la base de datos de WebSQL que trae W3 Schools. Por lo tanto, si hago un restore database, van a ver que personas desaparece. Ahí está, desapareció personas. Se restauró la base de datos con las tablas originales y podemos empezar ahora a correr ejercicios práctica desde la línea 7 hasta la línea 99. Para esta práctica podrían estar copiando y pegando, no se los recomiendo para empezar a tener un poco de afianzarse con cada uno de los comandos. Les recomiendo que los escriban. Yo obviamente lo voy a copiar, pero también podemos escribirlo y sería lo más conveniente. La alternativa quizás más conveniente en realidad sea que esta parte de W3 Schools la pasemos a una ventana y esta parte de MySQL Queries lo tengamos en otra ventana que quizá la podemos achicar un poquito, pero no pierdan de vista las aclaraciones que tenemos acá al costado porque son muy importantes. Entonces me fui a otra página, ahí está, en esta. Y acá tenemos esto. Bueno, acá está. Entonces voy a poder correr acá cada una de las instrucciones SQL select asterisco from customers. Al correrlo, acá me va a traer todos los registros de clientes, los 91. Select asterisco from customer where country igual a México. Lo podemos escribir acá. Asterisco from customers where country igual a México. Punto y coma, run SQL y acá me trajo todos los que son de México. ¿Lo puedo cambiar? Sí, si veo el contenido de los registros, puedo seguir practicando por mi propia cuenta. From Argentina, acá tenemos dos, el 54 y el 64. Es decir, que podría haber, pero para esto obviamente tenemos que consultar el contenido, ¿no? También podemos, uy, también podemos hacer clic acá. Si le hago clic en Customers, me va a traer todo from Customers. Si hago clic en Categories, me trae todo lo de Categories para ver qué hay, qué existe. Y así, si hago clic en Employees, me van a aparecer todos los empleados que hayan. Bueno, así que más o menos les di un poquito la pauta de cómo trabajar con esto. Y lean perfectamente bien con algo que no le funcione, porque acá también, por ejemplo, dice mal, bueno, esto va a funcionar en realidad, pero dice mal los actualiza todos porque no especificamos registros. Entonces acá se está actualizando la tabla de productos y poniéndole al nombre del producto otro producto, pero no le estoy indicando where, como está acá abajo. Entonces esto lo va a hacer sobre todos los productos de la tabla productos, va a cambiar el nombre de todo. Bueno, está bueno que lo hagan para que vean cómo aparece el cambio en todo. Y luego resetean la base de datos y vuelve todo al original. Acá está, si vamos un poquito más adelante, está la parte de Scientist, que lo vimos recién en Postgre.
Así que esta parte que estaba en Postgre también la traje para acá para probarla en MySQL. En nuestro caso, en realidad, en WebSQL. Y bueno, después hay bastante más en donde empezamos a aclarar ciertas características, por ejemplo, error por ambigüedad, corregido. Y esto lo vamos a hacer durante la próxima clase.